Doctora, buenas tardes. Ya tiene acceso para compartir pantalla. Hoy me toca impartir la clase llamada hemorragia del tercer trimestre. Como ya han escuchado y visto a través de las clases, pues, y la categorización de las edades estacionales, es importante que después de las 22 semanas para algunas literaturas y para otras, después de las 20 semanas, se considera hemorragias del segundo y del tercer trimestre. Abarca aproximadamente un 3% de todos los embarazos y dependiendo de la edad gestacional en la cual aparezca, se incrementa su gravedad si está más lejos del término. Mientras más cerca esté de la fecha de resolución, pues mayor pronóstico de sobrevida vamos a encontrar. Es importante que si nos encontramos ante una gestante que esté sangrando, pues debemos instaurar nuestra historia clínica, interrogar a nuestra paciente, verificar desde qué momento comienza a sangrar. Debemos, importantísimo, colocar un espéculo y a su vez debemos visualizar de dónde proviene esa cantidad de sangre, ver el color, el volumen y por supuesto debemos verificar los signos vitales de la paciente. De acuerdo a las características clínicas que nosotros podamos visualizar, nos va a permitir dar una orientación acerca de cuál de estas patologías van a constituir. Durante el sangrado hay cambios en cuanto al volumen, la coloración, la cantidad y las características que acompañan. Es decir, nos referimos a los síntomas que la paciente pueda presentar. Entonces, estas van a ser herramientas o van a ser pistas que nos van a brindar un diagnóstico aproximado de la patología que sospechamos. Si una paciente está sangrando, nosotros no podemos abocarnos directamente a hacerle tacto. Tenemos primero que hacer la colocación de un espéculo para visualizar si el problema es ginecológico o es un problema obstétrico. Posteriormente de hacer esta primera evaluación, nosotros vamos a contar en la obstetricia con la ecografía y de esta manera nos vamos a apoyar para poder hacer un diagnóstico certero. Debemos evaluar si este sangrado tiene o no repercusiones maternas y perinatales. Debemos determinar si esto es producto de alguna morbimortalidad que presenta la mamá y también debemos determinar si el embarazo es pretérmino, si el feto está pasando por un episodio de sufrimiento fetal agudo, si está ante la presencia de la asfixia fetal o nos encontramos ante la presencia de muerte fetal o óbito fetal. La finalización de la gestación en una gestante que haya presencia de sangrado va a depender de cuál es la causa, de la gravedad, de la edad gestacional y del estado en el cual se encuentra su feto. La finalización no necesariamente y obligatoriamente tiene que ser vía alta o cesárea. Muchas veces esta resolución puede ser vía vaginal, siempre y cuando nosotros evaluemos y determinemos por qué vía va a ser mucho más rápido la obtención de recién nacido. Entonces, si tenemos una paciente que se encuentra con dilatación completa, probablemente va a ser mucho más rápido que nosotros resolvamos ese embarazo vía vaginal que por vía alta, porque hay que anestesiar a la paciente y hay que abordar la cavidad. Muchas patologías asociadas pueden darse expectancia y no necesariamente tengamos que resolver. Muchas veces podemos contemporizar, monitorizar, mejorar las condiciones de la paciente, mejorar las condiciones del feto y luego resolver. Entonces, para nosotros es sumamente importante determinar cuál es la causa del sangrado. Como también existen otras patologías que son de urgencia, que no puede esperar y que debemos resolver inmediatamente. De lo contrario, podemos tener muerte fetal u óbito fetal. Si el sangrado es voluminoso y es abundante, nosotros hablamos aproximadamente, está establecido y estandarizado que
para un parto son aproximadamente 500 cc o ml y para una cesárea aproximadamente son 1000 cc o 1000 ml. Si la pérdida se aproxima a esa pérdida hemática, nosotros debemos restaurar o reponer lo que se perdió. Si nosotros realizamos exámenes de laboratorio, principalmente la hematología, y vemos un descenso significativo de hemoglobina, hematocrito o plaquetas, o vemos prolongación de los tiempos de coagulación o alteración del fibrinógeno, entonces nosotros debemos reponer. La gran mayoría de las pérdidas hemáticas se van a regir bajo protocolos que ya existen para cualquier adulto. Esto quiere decir que nosotros debemos evaluar primero, tanto clínico como paraclínico, a nuestra paciente y posteriormente determinar cuánto aproximadamente es la pérdida para poder saber cuánto vamos a reponer. Estadísticamente y la literatura reporta que debemos transfundir 4 unidades de plasma fresco congelado que van a reponer aproximadamente 1 litro de plasma y que por cada concentrado globular que nosotros coloquemos, si colocamos 3 concentrados globulares, debemos también transfundir otros hemoderivados para no descompensar la parte de los solutos. Las plaquetas están indicadas para ser transfundidas si el valor de las plaquetas se encuentran por debajo de 50.000. Si el crioprecipitado debe transfundirse cuando el fibrinógeno se encuentre por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y es importante transfundir si tenemos PT o PTT por encima de 1.5 veces al valor normal. Y la diferencia entre PT y PTT normal es menos 6 segundos. Entonces, cuando nosotros veamos alteración, pues lo más probable es que tengamos que transfundir. Por otra parte, si el sangrado no mejora y persisten los resultados o no tenemos hemoderivados o desconocemos el tipiaje de la paciente, debemos comenzar a transfundir de forma empírica con 4 unidades de plasma fresco congelado y 10 unidades de crioprecipitado. Todo esto tiene el objetivo fundamental de mantener la hemoglobina por encima de 8 gramos por decilitro, de mantener las plaquetas por encima de 75.000, de que el fibrinógeno esté por encima de 100 miligramos y que de los tiempos de coagulación se mantenga lo más cercano posible a lo establecido como normal. Quiero con esta lámina explicarle que las patologías más frecuentes que pueden producir sangrado durante la gestación en el segundo y tercer trimestre, muchas veces que genera un signo de alarma, lo constituye la expulsión del tapón mucoso. Es por eso que nosotros debemos interrogar bien a la paciente y verificar cómo es la característica del sangrado. Entonces, dentro de todas estas causas que pueden producir sangrado, la que ocupa el primer lugar es la expulsión del tapón mucoso. Cuando se comienza a producir las falsas contracciones de trabajo de parto, muchas veces esto puede favorecer a que el cuello uterino se permeabilice y de esta manera expulse el tapón. Cuando comenzamos a hablar de las causas obstétricas per se, podemos encontrar placenta previa, DPP, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, rotura uterina, rotura de vasa previa y rotura del seno marginal. Estas son las principales causas obstétricas por las cuales se produce sangrado en el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, vean qué larga es la lista de las causas ginecológicas que pueden hacer que una señora gestante sangre. Tenemos cervicitis, ectropio, erosión cervical, pólipos endocervicales, neoplasias benignas o malignas, trastornos de la coagulación, la presencia de varices vaginales, vulvares o cervicales, cuerpos extraños, traumatismos por accidentes o por actividad sexual, infecciones vaginales, laceraciones genitales y degeneración de un mioma. Comenzamos entonces con la primera patología obstétrica, se llama placenta previa. Como ya ustedes han podido visualizar
durante este tiempo de su pasantía, en condiciones regulares, nosotros primero vamos a encontrar al feto y detrás del feto o hacia un lado del feto vamos a encontrar la placenta. Cuando nosotros realizamos la atención del parto o la realización de la cesárea, primero debemos recibir al bebé y posteriormente recibimos la placenta a través del alumbramiento. En esta patología conocida como placenta previa, tal cual como su nombre lo define, es aquella patología donde la placenta se va a encontrar por delante de la presentación. Como ustedes pueden ver en esta lámina, ven el feto, ven la placenta, la cual está lateralizada y de acuerdo a su grado de descenso y su relación con el orificio cervical interno, vamos a poder categorizar qué tipo de placenta previa es. Por eso reciben una subclasificación de placenta de inserción baja, placenta marginal, placenta previa parcial y placenta previa total. La placenta previa representa aproximadamente el 5% de los embarazos y con el tiempo, a pesar de que no tenemos unas estadísticas actualizadas, hemos podido visualizar que ha incrementado cada una de las tasas de estas patologías que conforman las hemorragias del segundo y tercer trimestre. La placenta previa muchas veces de un 1 a 1.5% está asociado con el desprendimiento prematuro. Muchas veces el diagnóstico se puede realizar de forma incidental y no determinadas, sobre todo en aquellas mujeres en las cuales no hayan asistido a sus controles prenatales o no se hayan realizado ecografías durante su control prenatal. Si nos ponemos a mencionar la subclasificación de los diferentes tipos de placenta previa, podemos visualizar que la placenta previa de inserción baja es la que predomina en aparición, seguida de la placenta previa parcial y de la placenta previa total. ¿Qué condiciona o qué permite que aparezca la placenta previa? Multiparidad, antecedentes de patología endometrial, presencia de cicatrices previas en el útero, realización de legrados uterinos, antecedentes de placenta previa, embarazos múltiples, tabaquismo, malformaciones mullerianas o congénitas. Existen diferentes teorías que avalan o que nos explican la aparición de que haya la placenta previa. Embriológicamente podemos encontrar una implantación anómala de la placenta cuando hay un retraso en la capacidad de implantación, cuando hay un retraso de la actividad de trofoblasto que produce una implantación tardía, cuando hay un aumento de la motilidad de las trompas y lleva el producto de la fecundación demasiado pronto a la cavidad uterina, es decir, antes de los 7 días. Que haya una fecundación tardía en el interior del útero en vez de la trompa uterina. Como ya lo saben, la fecundación ocurre en el tercio distal de la trompa, donde se une el espermatozoide con el óvulo y a partir de allí comienza a hacer su división celular y posteriormente es que desciende y se implanta en la cavidad endometrial. Todo esto, no existe una teoría certera, pero son planteamientos que explican la razón por la cual ocurre una implantación inapropiada en la cavidad endometrial. También hay teorías que reportan que puede haber una alteración de la calidad endometrial que no va a permitir que se ubique en su posición adecuada. También se describe que puede ser por dificultad de nutrición en la zona en donde ocurre la implantación. Y otra de las teorías que refiere que hay la formación del corión leve en vez del corión frondoso. Es importante que el diagnóstico de placenta previa se realice después de las 28 semanas de gestación. Ustedes pueden llegar a sus manos un reporte de un estudio ecográfico
donde hay antes de las 28 semanas que reporten placenta previa. No es correcto colocar esa conclusión en el reporte de la ecografía, porque existe un proceso de migración espontáneo, fisiológico de la placenta. La placenta tiene la capacidad de migrar hasta las 28 semanas. Posterior a ese tiempo, normalmente la placenta ya no migra y se va a quedar fija en esa posición. Entonces, nosotros colocar el diagnóstico de placenta previa antes de las 28 semanas es inadecuado. Nosotros podemos colocar riesgo de placenta previa si visualizamos cuando hacemos la ecografía que la placenta pues no está en la posición que debe estar y que no cumple las medidas que nosotros requerimos cuando hacemos la cervicometría o el eco transvaginal. Pero es a partir o después de las 28 semanas que nosotros podemos dar esa conclusión definitiva. Cuando hablamos de la clasificación de la placenta previa, dijimos que teníamos que tener una ecografía y que el gol estándar va a ser la medición en estos tiempos de la ecografía transvaginal a través de la cervicometría. Entonces nosotros, a través de una sonda transvaginal, vamos a visualizar el cuello uterino, vamos a evaluar el orificio cervical externo, el trayecto, el orificio cervical interno y vamos a visualizar dónde se encuentra el reborde de la placenta. Y vamos a, con el equipo que tiene esa capacidad, vamos a tomar la medida desde el orificio cervical interno hasta el reborde placentario. Si esta medida se encuentra por encima de los 40 milímetros o 4 centímetros, pues vamos a hablar de que es una placenta de inserción baja. Cuando hacemos la medición y el espacio que hay entre el orificio cervical interno y el reborde placentario se encuentra a menos de 20 milímetros o 2 centímetros, hablamos de una placenta previa marginal. Cuando hacemos la medición y la visualización y observamos que el reborde placentario está proximal al orificio cervical interno y se encuentra por debajo de los 20 milímetros, entonces nosotros hablamos de una placenta parcial o también conocida en algunos sitios como placenta oclusiva parcial o suboclusiva. Y cuando visualizamos que la placenta sobrepasa el orificio cervical interno, pues le damos el nombre de placenta previa total o centrooclusiva o oclusiva total. Entonces, vamos a repasar. La placenta previa total es cuando ocluye totalmente la placenta, el orificio cervical interno y lo sobrepasa. En la parcial vemos que hay menos de 20 milímetros, está cerca al orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. En la marginal se encuentra entre 20 y 40 del orificio cervical interno. Y la de inserción baja está a 40 milímetros. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, hasta ahora todo excelente. Ok. La hemorragia vaginal va a ser sangre fresca, roja. Podemos encontrar un feto con signos vitales o puede estar sin signos vitales y podemos encontrar óbito fetal. Si la manifestación de la pérdida fue grave, podemos encontrar anuria o oliguria. ¿Cuáles son las características clásicas de la placenta previa? Dijimos sangre fresca, no doloroso, sin contracciones, de cantidad muy variable y que muchas veces el sangrado puede ceder de forma espontánea sin explicación. Si este sangrado ocurre antes de las 30 semanas, el pronóstico es grave. Entre las 30 a las 35 semanas va a depender del grado de madurez fetal y de las características de cómo el feto responda al medio ambiente, a su vida exterior. Y por lo general, ya por encima de las 36 semanas va a tener una mayor sobrevida. El porcentaje de aparición de la edad gestacional, pues vemos que es 1/3
de cada uno de estos periodos. Mientras más temprano, peor pronóstico. Y mientras más cerca del término, mayor sobrevida. Y muchas veces sí se asocia a desprendimiento prematuro de placenta o a cesárea anterior, puede estar asociado a cretismo placentario. Entonces, si tiene alguna otra morbilidad asociada, el pronóstico va a ser peor. Evaluaciones que podemos realizar y que debemos realizar. Antiguamente se describía la ecografía transabdominal, incluso la ecografía transperineal se llegó a utilizar, pero ya desde hace más de 20 años el gol estándar para el diagnóstico de placenta previa es la ecografía transvaginal, porque tiene un valor predictivo positivo de un 93% y un valor predictivo negativo del 97%. Si nosotros visualizamos que hay placenta previa y le colocamos la ecografía Doppler y visualizamos que hay signos sospechosos o sugestivos de que podamos encontrar allí acretismo placentario, debemos solicitar la realización de la resonancia magnética, la cual no tiene ningún problema de realizarse en la gestante siempre y cuando no se le administre contraste. Complicaciones que pueden presentar: placenta ácreta, basa previa, crecimiento fetal restringido, anomalías congénitas, anemia fetal, isoinmunización RH, partos pretérmino y rotura prematura de membranas. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos ante la presencia de la placenta previa? Debemos evaluar el estado hemodinámico de la madre, debemos visualizar la frecuencia cardíaca fetal y determinar el estado del feto, precisar con exactitud la edad gestacional del feto y determinar si en nuestra institución, sea pública o privada, hay disponibilidad y capacidad en la unidad de terapia intensiva neonatal. Esta paciente debe ser hospitalizada, debe contar con 2 vías periféricas, inmediatamente debemos solicitar la hematología y el tipiaje, la paciente debe guardar reposo absoluto, se deben omitir las exploraciones vaginales, es decir, que en buena ley debería ser examinada por un médico de experiencia que coloque el espéculo en primer momento y luego haga un tacto y con eso se debería de quedar y no debería de repetirse los tactos a cada rato, ni tampoco la colocación del espéculo a cada rato. Debemos hacer vigilancia y monitorización de los signos vitales y por supuesto debemos hacer la evaluación ecográfica tanto transvaginal como abdominal porque necesitamos saber cómo está el embarazo y por otra parte debemos hacer las mediciones que ya les expliqué. Si esta paciente no cede el sangrado, pues debemos resolverla. ¿Y cómo la vamos a resolver? Como ya le expliqué, dependiendo de cuál es nuestra vía de mayor acceso y de mayor rapidez. En cambio, si la paciente cede el episodio de sangrado, que ha ocurrido muchas veces, puede egresar 72 horas después que ya no tenga más sangrado, siempre y cuando tenga un hematocrito mayor al 35%, que el perfil biofísico fetal esté dentro de la normalidad, se le da indicaciones a la paciente de que esté de reposo en cama, se hace una evaluación o un seguimiento semanal, se indica la maduración pulmonar si nos encontramos en el rango establecido entre las 24 y las 34 semanas y debemos instaurar una dieta rica en fibras y proteínas para que la paciente pueda ir al baño de forma más fácil. Debemos indicar algún medicamento que le ayude a ir al baño para evitar que la paciente puje y al pujar sangrar. Y debemos indicar el reposo sexual y bueno, y el reposo físico en general. La cantidad de sangre perdida y el estado de la paciente es lo que va a determinar la conducta que nosotros vamos a instaurar con la paciente. También es importante saber la ubicación de la placenta, es decir, darle el nombre y el apellido completo. También debemos evaluar la paridad y la edad de la paciente. Debemos verificar si tenemos un embarazo que está viable o no y aparte si hay o no alguna otra comorbilidad asociada. Debemos visualizar que la actividad cardíaca fetal esté normal, que no hayan signos de sufrimiento fetal.
y verificar, por supuesto, si la paciente se encuentra en trabajo de parto o no, y determinar si hay o no modificaciones cervicales. Y si la paciente está estable, pues la podemos egresar. Si no, debemos resolver a la paciente. ¿Preguntas con respecto a la primera patología? La segunda patología que vamos a ver el día de hoy se denomina DPP. Como ustedes habrán escuchado o leído, es el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, y como ustedes pueden visualizar en su imagen, ven acumulación de sangre detrás de la placenta. Entonces esto significa que no está bien, porque la placenta debería estar unida y respetando los espacios del miometrio, tal cual como yo les he explicado, cuando no existe ningún problema de la placenta. Cuando se comienza a desprender, antes de que salga el feto, pues constituye una patología muy grave. Es conocida como una de las alteraciones más complicadas de la hemorragia del segundo y tercer trimestre. Entonces va a depender muchísimo de la rapidez con que nosotros hagamos el diagnóstico. Muchas veces, si nosotros logramos resolver el embarazo antes de que la placenta se haya desprendido en su totalidad, vamos a tener que el bebé va a sobrevivir. Pero si no hacemos el diagnóstico de forma temprana y ya llega a desprenderse más del 50%, pues la sobrevida del feto suele ser muy baja. Entonces, poco a poco la placenta se va desprendiendo, se va llenando de sangre, y esa sangre pues se va a mezclar con el líquido amniótico, es tóxico, y puede hacer que el bebé fallezca. Podemos observar, entonces, la placenta se desprende en porcentaje. Fíjense la primera figura, hay como un 10%, en la segunda figura hay como un 30%, y en la última figura hay más o menos como un 100%. El DPP es conocido en la historia como la separación de la placenta, que está normalmente implantada antes del nacimiento, la cual puede ser de manera total o parcial. Se conocía también como abrupto placentae, porque es una patología en la cual se produce una disgregación de la placenta en diferentes trozos. Ocupa aproximadamente 1% de los nacimientos, aumenta con la edad gestacional, y generalmente los fetos afectados van a tener un peso mayor de 1.500 gramos. La tasa de mortalidad perinatal reportada es alrededor del 20 al 35%. El porcentaje de desprendimiento es sumamente importante porque es el que nos va a orientar acerca del pronóstico. Si logramos realizar el diagnóstico de forma rápida y temprana, vamos a tener sobrevida. Si no lo hacemos e instauramos el tratamiento o el manejo, vamos a tener pues complicaciones muy graves tanto para la mamá como, pues lo peor de los casos es que no vamos a tener un recién nacido saludable y sano. Ese bebé que se somete a cantidad de sangre en el líquido amniótico puede sufrir de secuelas graves, sobre todo a nivel neurológico. Normalmente, pues, si nosotros seguimos y hacemos un buen examen físico, interrogamos bien a las pacientes y hacemos bien la semiología, normalmente podemos diagnosticarlas antes de que sea severa o que sea muy grave. Si una paciente tuvo antecedentes de DPP, existe una alta probabilidad, más del 50%, que el embarazo siguiente también curse con DPP. La posibilidad de que esto incremente y que tenga una recurrencia
se debe a, sobre todo, en aquellas pacientes las cuales van a estar asociadas con trastornos hipertensivos del embarazo. Esta patología tiene una estrecha relación con los trastornos hipertensivos del embarazo. Tiene asociado también otros factores de riesgo, como la edad materna avanzada, presencia de traumatismos externos, consumo de sustancias ilícitas como la cocaína, que se realice una descompresión aguda en aquella mamá que tenga polidramnio, que haya rotura prematura de membranas por un largo periodo, es decir, más de 24 horas, que haya proceso infeccioso de las membranas ovulares, como la coriomionitis, hipertensión arterial, tabaquismo, multiparidad, antecedente de desprendimiento prematuro de placenta, embarazos múltiples. Se va a producir entonces una separación de la decidua que se encontraba adherida a la capa muscular del útero, que es conocida como miometrio. Eso va a permitir que se forme un hematoma que va a dispersarse y va a producir que se desprenda mayor cantidad de placenta, sobre todo a la parte adyacente a él. Eso va a producir que se rompan la arteria espiralada, que se forme el hematoma retroplacentario, se va a expandir y se va a producir rotura de más vasos y se va a desprender cada vez más el tejido placentario. Vamos a encontrar muerte fetal si hay más del 50% de desprendimiento. Entonces, nuestra misión es diagnosticar el DPP antes de que llegue a desprenderse el 50%. En condiciones irregulares, cuando esta patología se produce, vamos a encontrar que debido a que el útero se encuentra distendido por el líquido amniótico o por el feto, no va a tener capacidad de contraerse de manera suficiente para producir una vasoconstricción de los vasos que se están rompiendo. Y es por eso que ellos se van a comenzar a romper cada vez más y se va a producir la separación de la placenta que se encontraba unida a nivel de las fibras miometriales. Vamos a encontrar 78% de hemorragia, 66% de hipersensibilidad uterina, que es diferente a las contracciones uterinas. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad uterina, se refiere a que apenas tocamos el útero la paciente siente dolor, pero no hay contracción. Podemos encontrar signos de sufrimiento fetal en un 60%, 34% contracciones anormales, 22% partos pretérminos y un 15% fetos muertos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues como todas nuestras patologías, en un primer momento hay que conocerlo y saberlo para pensar. Entonces tenemos que realizar una buena historia clínica, un buen interrogatorio. El estudio ecosonográfico solo nos va a dar orientación y nos va a permitir descartar que no sea una placenta previa o que no sea una basa previa, pero no nos va a dar el diagnóstico definitivo, porque muchas veces no logramos ver la zona que se separa. Y existen unos exámenes de laboratorio que nosotros podemos solicitar que nos van a dar orientación. Sin embargo, el diagnóstico es netamente clínico y el diagnóstico definitivo lo vamos a poder lograr es cuando tengamos la placenta en nuestras manos después que hayamos resuelto el embarazo, porque vamos a poder visualizar la presencia de sangre teñido en el líquido amniótico y vamos a poder ver la presencia de coágulos en la zona donde se desprendieron los cotiledones. Entonces, como le mencionaba, el ultrasonido en esta patología no es un gol estándar. Sencillamente nos van a dar orientación de diagnósticos diferenciales, nos va a permitir ubicar la placenta, ver cómo se encuentra, si existe una separación de su localización habitual y de esta manera poder subclasificarla cuando nos permita verla, si es a nivel subcoriónica, retroplacentaria o preplacentaria. Sin embargo, el de la ecografía no va a ser el estudio ideal. Dentro de los exámenes de laboratorio
Lo que tenemos a nuestro alcance y debemos solicitar de inmediato es la hematología completa y las pruebas de coagulación. A nivel internacional se describe que nos va a dar una orientación mucho más exhaustiva, dímero D, CA125 y la trombomodulina. Sin embargo, recuerden que estos exámenes no son de fácil acceso en nuestro medio y no se realizan de rutina en los laboratorios de nuestras instituciones y mucho menos públicas. Y muchas veces estos exámenes no se pueden hacer de inmediato. Y esta es una patología que amerita una resolución inmediata. Entonces, mientras estos resultados salen, ya pueden pasar fácilmente 48 o 72 horas. Es importante entonces recordar que el DPP puede ser leve, moderado o severo, que debemos evaluar las características de la hemorragia y ver si es interna o externa o ambas, determinar la consistencia uterina, determinar el dolor materno, si hay o no muerte fetal y si hay o no descenso del fibrinógeno. Entonces, si hacemos una comparación entre el leve y el severo, podemos visualizar que en el DPP leve hay ausencia de hemorragia, mientras que en el severo es abundante, que en cuanto a la consistencia uterina, vamos a encontrar que en el leve es levemente firme, mientras que en el severo hay una hipertonía franca que nos relaja. En el leve no hay dolor materno, pero en el severo podemos tener un dolor tan fuerte que es capaz de desencadenar un shock materno. Que la muerte fetal no está presente en el leve, pero es muy frecuente en el DPP severo. Y el descenso del fibrinógeno suele ser ausente en el leve y suele ser muy marcado en el severo. Complicaciones que puede tener la madre: hemorragia, necrosis tubular o cortical, anomalías en la coagulación, llegando a la coagulación intravascular diseminada, embolismo de líquido amniótico, que es la patología más grave que hay en la obstetricia, porque a la mamá que le toca, ninguna se salva, el útero de Cuvelier, hemorragia posparto por atonía uterina y transfusiones masivas por las pérdidas que la madre tuvo. Si tenemos un útero de Cuvelier y una hemorragia posparto por atonía uterina, pues debemos realizar una histerectomía obstétrica o histerectomía de porro para poder mantener la sobrevida de mamá. Dentro de las complicaciones fetales tenemos el crecimiento fetal restringido, hemorragias fetales que pueden llegar a producir anemia fetal. Hay descrito algunos casos de coagulopatía transitoria y que se presenten anomalías congénitas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo debemos manejar el DPP? Debemos hospitalizar, hacer una evaluación clínica estricta, tener vías venosas permeables, preferiblemente 2, administración de hemoderivados si es necesario, medición de la presión venosa central, control de líquidos administrados y eliminados, colocación de sonda vesical, oxígeno por cánula nasal y la realización de los exámenes de laboratorios, principalmente hematología, tiempos y tipiaje. Debemos entonces también establecer todas las medidas generales para que nuestro paciente esté confortable, realizar una monitorización fetal, verificando y constatando si existen signos de sufrimiento fetal. Debemos realizar un ultrasonido para descartar placenta previa. Si nosotros tenemos menos de 36 semanas, pues debemos evaluar si es posible o no la expectancia. Si tenemos más de 36 semanas, debemos hacer la interrupción del embarazo. Mientras más temprano y más pronto, mucho mejor. Está permitido realizar resolución vía baja siempre y cuando el DPP sea leve. Si el DPP es moderado o severo, pues debemos realizar una cesárea de emergencia. ¿Preguntas con respecto al DPP? No, doctora. La siguiente patología es la rotura de vasa previa. Como ustedes pueden visualizar en su gráfico, tenemos a mano izquierda la presentación del feto con el cordón umbilical y vamos a encontrar
que se va a ubicar a nivel o por delante de la presentación, cerca del orificio cervical interno, tal cual como la placenta. Entonces, cuando el cordón umbilical se ubica por delante del feto, se conoce como esta patología. Y la fricción puede llegar a producir la rotura. Entonces, por eso recibe este nombre. Pero también tenemos una vasa previa tipo 2, que es la misma ubicación del cordón umbilical por delante de la presentación y por encima del orificio cervical interno, pero en este caso los vasos que ya ustedes conocen, las dos arterias y las venas, van a estar desprovistos de membrana, es decir, que no van a estar recubiertos por la gelatina de Wharton, están súper expuestos y eso por supuesto puede llegar a producir sangrado. Entonces, la vasa previa es una afección rara que ocurre cuando los vasos fetales del cordón umbilical se van a encontrar por encima del orificio cervical interno. Y esto está asociado a una alteración o a un origen embriológico patológico, es decir, que se va a producir una alteración en su formación y en su ubicación. Cuando esto ocurre, puede llegar a friccionarse con el trajinar o con la presión de la cabeza fetal, si el feto está encefálico, y hacer que se produzca sangrado. Es una patología poco común que no es fácilmente diagnosticada si no la pensamos, pero en estos tiempos, pues que tenemos al alcance la ecografía Doppler, muchas veces nosotros hacemos la ecografía y debemos evaluar que el cordón esté en su zona de inserción en la placenta y luego que se encuentre sumergido entre el líquido amniótico y no que esté por delante de la presentación. Es una complicación, como les mencioné, muy poco frecuente, afortunadamente. En nuestro país solamente hay reportado en el año 91 3 casos, de los cuales 2 fueron con feto vivo y un caso con feto muerto. Y es tanto así que los 2 fetos vivos, uno pudo haber sido obtenido por vía vaginal. Posteriormente no se han publicado más estadísticas ni reportes de embarazos atendidos con diagnósticos de basa previa. El pronóstico materno suele ser excelente, es una patología que afecta exclusivamente al feto, la mortalidad es elevada en un 66% en la basa previa y en un 43% en la inserción velamentosa del cordón. Generalmente se realiza posterior al parto, cuando nosotros realizamos la revisión de los anexos. Su diagnóstico suele ser difícil y más si no está en nuestra mente y no pensamos en él. Se debe sospechar si encontramos una gestante que tenga sangrado vaginal posterior a la rotura de las membranas y la placenta se encuentra normo inserta. Puede llegar a producir alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal y cuando nosotros realizamos la evaluación ginecológica y realizamos el tacto, podemos muchas veces palpar un vaso a nivel del orificio cervical. Si encontramos alguno de estos hallazgos, pues debemos pensar en esta patología. Y como les mencioné, por lo general ya con la ecografía Doppler que tiene la gran mayoría de los equipos, podemos isonarlo, colocarle la caja de colores y vamos a poder visualizar que la placenta está, que el cordón, disculpe, está ubicado en una zona no correcta. Y cuando lo isonamos, pues podemos ver el trayecto de esos vasos. Otra forma que tenía en la antigüedad de hacer este diagnóstico era que se tomaba una muestra a nivel de la sangre fetal y encontraban células nucleadas, que son las que normalmente se encuentran en el cordón y no en la sangre materna. Una vez que nosotros logramos realizar el diagnóstico, deberíamos de realizar una cesárea de emergencia, al menos que encontremos el cuello uterino totalmente dilatado y prácticamente en segundo o tercer plano. Muchas veces el recién nacido nace anémico y va a requerir de transfusión sanguínea.
al menos que encontremos un óvulo fetal. Posteriormente, tenemos la siguiente patología que se conoce como rotura del seno marginal. Esta es una patología aún más desconocida y si ustedes logran recordar, cuando nosotros hablamos de la embriología de la placenta, habíamos mencionado la presencia del seno marginal. Se va a encontrar situado en el ángulo tecidomembranoso que se encuentra en la placenta. Vemos aquí el espacio. Es un espacio muy pequeñito, casi que en el extremo distal de la placenta, pero en ese espacio pequeñito se alberga una gran cantidad de sangre porque es el encargado de conectar la sangre venosa de los espacios intervellosos y son los responsables de derivarlo hacia las venas uterinas. Va a ser un reservorio por excelencia y cada vez que se produce una contracción uterina, esa sangre se expulsa hacia el centro de la placenta. Por ende, tiene capacidad de contener una gran cantidad de sangre. En algunas ocasiones, ese espacio se puede romper durante el embarazo y mayor frecuencia durante el parto. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de inserción placentaria, pero es mucho más común cuando encontramos una placenta previa. Se produce entonces un estiramiento de las membranas que puede hacer que se rompa o se desprenda cuando se encuentra muy cercana al cuello uterino. Esta hemorragia puede ser externa, interna o mixta. Suele ser silenciosa, moderada, la sangre es roja, sin coágulos y algunas veces se puede producir durante el reposo o el sueño y la pérdida puede ser abundante y repetirse en varias ocasiones. Y normalmente la ruptura se produce en el sitio más declive, por ende no vamos a encontrar acumulación de sangre entre el feto y el útero. Por lo tanto, la mamá no percibe dolor ni cambios a nivel uterino. En algunas veces, la hemorragia se detiene de manera espontánea cuando se forma el coágulo y a veces afecta el estado de la mamá, como en otras oportunidades no. Por lo tanto, no es tan fácil de diagnosticar. Algunas pacientes, o principalmente las pacientes, van a acudir porque presentan hemorragia. Cuando examinamos a la paciente, no encontramos signos sugestivos de hemorragia y hay ausencia de placenta previa o de PP. En estos casos, pues después que obtenemos al recién nacido y que hacemos el alumbramiento, es que vamos a poder visualizar la presencia de coágulos, sobre todo en ese tercio distal de la placenta. La conducta suele ser expectante y conservadora, se le indica reposo absoluto y atención del estado general. Algunas pacientes pueden presentar episodios repetidos de hemorragias leves. En otros casos, si el sangrado es abundante, puede llegar a tener anemia y por supuesto va a meritar transfusiones. Y también si nos encontramos ante roturas prematuras de membranas y corioamnionitis y visualizamos sangrado, debemos pensar en esta patología. ¿Preguntas? No, doctora. Y para finalizar, pues tenemos la rotura uterina. Esta es una de las patologías que ha incrementado en estos últimos 20 años, sobre todo en Latinoamérica, debido al incremento de las cesáreas con y sin indicación. Mientras más cesáreas realicemos, más probabilidades de estadísticas vamos a tener de rotura uterina. En su imagen del lado izquierdo podemos visualizar una separación más o menos de un tercio. Esto sería una parcial. Y del lado derecho podemos ver una separación total de la cicatriz de la cesárea. Entonces lo que estamos viendo es la cicatriz de la cesárea anterior. Vemos el embarazo y vemos cómo esa cicatriz se puede abrir
con el feto adentro, todavía no trabajo de parto. Entonces, esa patología se conoce como rotura uterina. Si se produce solo un segmento, se llama parcial. Y si se produce en su totalidad, se llama rotura uterina total. Entonces, la definición es la solución completa de continuidad de la pared del útero con el feto. Puede haber expulsión del producto o no. Y puede poner en peligro la vida de la madre, del feto o de ambos. Es una solución de continuidad del músculo uterino que con mayor frecuencia ocurre en el segmento inferior. Durante el embarazo y el parto, una vez que el feto ha alcanzado su vitalidad. A nivel mundial, estas son estadísticas ya bastante antiguas, era de un 0.08%, porque anteriormente se hacían menos cesáreas. La vía de resolución ideal era el parto, pero con el tiempo pues ha incrementado el número de cesáreas y eso ha favorecido a que incremente el número de rotura uterina. Se describe que la edad promedio de aparición es alrededor de los 28 años. El 68% ocurre en embarazos a término y la presentación en la cual ocurre con mayor frecuencia es en la presentación cefálica y se ha observado que también ocurre en el 67% de los casos de las pacientes múltiples. Entonces su clasificación es completa e incompleta. Completa cuando se lesiona toda la pared del útero hasta la cavidad peritoneal. Incompleta cuando se lesiona el músculo uterino, quedando intacto el peritoneo visceral. ¿Cuáles son las causas de la rotura uterina? Lesión o anomalía uterina, cesárea, roturas uterinas previas, realización de miomectomías, antecedentes de resección de las trompas de falopio, antecedentes de perforaciones uterinas, antecedentes de traumatismos penetrantes o no, anomalías congénitas, antecedentes de embarazos ectópicos cornual, estimulación de contracciones con oxitóxicos o prostaglandinas, de forma irregular o de dosis inadecuada o de velocidad de infusión inadecuada. Contracciones uterinas espontáneas, intensas y persistentes, la realización de versión externa o interna, la sobredistensión uterina causada por embarazos gemelares o polidrácneos, anomalías fetales que distienden el segmento inferior, parto instrumental, alumbramiento manual, placenta ácreta, íncreta o pércreta, enfermedad trofoblástica gestacional, adenomiosis, presión enérgica durante el trabajo de parto, que ustedes conocen como maniobra de Cristalier para ayudar a la paciente, puede producir rotura uterina. Difícil extracción pelviana por presentaciones distóxicas o fetos voluminosos. ¿Qué refiere la paciente? Dolor abdominal y se forman dos signos clásicos o característicos de esta patología. Vamos a observar un primer signo donde en la parte lateral de todas las mujeres pues vamos a tener unos ligamentos. Estos ligamentos están a nivel más o menos de nuestra cresta ilíaca. Se van a producir como un endurecimiento, se van a contraer y se van a elevar. Cuando eso ocurre, esos ligamentos se van a tornar muy tensos y se pueden palpar a nivel de la pared abdominal. Entonces, se va a formar como un embudo, tal cual como un reloj de arena. Vamos a observar que hay una gran tensión y una gran disminución del grosor a nivel del segmento inferior y eso va a producir su elevación. Se conoce como el signo de Bandt. Y cuando hay un incremento de la tensión y la palpación a nivel de la pared abdominal de estos ligamentos redondos, vamos a conocer como el signo de Fromm. Entonces se va a formar como un globo, el cual se eleva, el útero, la presentación, y luego vamos a ver que se jalan a los lados. Entonces se conoce como el signo de Brandt-Fomer. Cuando todo esto pasa y ya se produce la rotura, es decir, que ya se consumió, se relaja todo y el bebé puede morir. Entonces, vamos a encontrar que primero la paciente se queja muchísimo de dolor porque en ese momento se está produciendo la rotura.
y después, de forma brusca y rápida, después que ocurre ese mecanismo de reloj de arena, la paciente cesa el dolor. Entonces, es cuando ya se produce la rotura uterina. Entonces, la unión de estos dos signos, una vez que ya se ha producido la rotura uterina, se conoce como el síndrome de Van Frommer. Vamos a encontrar sufrimiento fetal agudo. En algunas veces podemos encontrar óbito fetal. La paciente va a estar agitada, intranquila, angustiada. Hay un aumento incrementado de las contracciones uterinas. Y vamos a encontrar entonces que la paciente primero va a reportar un dolor agudo y violento y luego, posteriormente, ya la paciente no tiene dolor, pero queda en un estado de agitación, intranquilidad y en un estado de shock. También se puede acompañar de hemorragias internas o externas. Vamos a visualizar taquicardia, hipotensión, pulso filiforme, palidez cutánea mucosa y enfriamiento de las extremidades. Cuando se produce ya la rotura uterina, muchas veces la paciente queda en una alteración muy significativa, queda en un estado de shock por las hemorragias internas severas, a pesar de que muchas veces no visualicemos de forma externa estas hemorragias. Si la rotura uterina fue de gran amplitud, se puede producir de inmediato la desaparición del foco fetal. Hay dolor intenso a la palpación sobre el sitio donde ocurrió la rotura. Hay un ascenso de la presentación y aparece hemorragia cuando nosotros rechazamos la presentación. Y vamos a tener la facilidad de palpar las partes fetales por debajo de la piel del abdomen de la mamá. ¿Tienen alguna pregunta? Les dejo un cuadro resumen de las principales patologías que hablamos el día de hoy en cuanto a su inicio, a las características de la hemorragia, a las características del dolor, a la presencia del shock, a las características del tono uterino, la palpación de las partes fetales, la realización del monitoreo fetal, cómo es la característica de la contracción, si está asociado o no a cesáreas anteriores y si está asociado o no a trastornos hipertensivos. ¿Preguntas? No, doctora, muchas gracias por la clase, muy buena. Si no hablan y no participan, yo siento que están todos dormidos y dejaron la presentación allí pasando. No, doctora, por mi parte ninguna pregunta. Igual por aquí, doctora, en mi caso quedó todo claro. Espero que estudien mucho y que salgan mejor que en el primer examen. Si tienen alguna duda después que estén estudiando la materia y necesitan aclarar algo, por favor escríbanme o pasen por el servicio para poderlos orientar. Espero que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Gracias, doctora, igual usted. Gracias, doctora.